Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Fernanda, su profesora de matemática. Nuevamente con una semana más de actividades, retomando contenidos de años anteriores para facilitar la comprensión de contenidos de este año. Eh, Espero que tengamos un buen trabajo, una buena semana de actividades. Ustedes saben que cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar a mí a través de mi correo o en contacto con su profesora jefe. Igual quiero darles ánimo, fuerzas para afrontar una nueva semana de actividades, además de conllevar que estamos ya en el invierno y está heladito, así que abrigarse, cuidarse, tanto ustedes como su familia. Así que comencemos desde ya los contenidos que vamos a abordar esta semana. Como le dije anteriormente, vamos a abordar contenidos del año anterior que nos van a ayudar a comprender mejor y trabajar de una manera más fácil los contenidos de este año. Así que vamos a empezar con lo que son las operatorias de números racionales. Vamos a tener como objetivo el comprender y aplicar las operatorias de los números racionales y vamos a seguir la siguiente estructura, en el cual de los números racionales tenemos que recordar que existen lo que son los números decimales y las fracciones. De ello vamos a recordar su clasificación y también lo que son las operatorias, las 4 operatorias de números racionales, que es la adición, la sustracción o resta, la multiplicación y la división. Ya vamos a trabajar esas 4 operatorias y luego de trabajarlas vamos a aplicarla en la resolución de problemas, principalmente problemas de la vida diaria o asociados a otras asignaturas. Ese tema lo vamos a trabajar muy profundamente para que la asociación entre contenidos que son matemáticamente hablados o desarrollados estén asociados y estén trabajados en torno a cualquier problemática y se nos sea más fácil abstraer información o eh, ligarla a lo que es un problema matemático. Vamos a tener una primera parte que va a ser todo lo que es clasificación operatoria, la vamos a trabajar ahora y ya de la siguiente actividad vamos a trabajar de lleno con lo que es la resolución de problemas de la vida diaria aplicando todo lo que vamos a trabajar esta semana. Así que vamos a, a empezar con lo que son los números decimales. Recordar la clasificación, tenemos los decimales finitos, que son aquellos que tienen decimales, la cantidad de decimales, y terminan sin repetirse, sino que tienen una cantidad finita, como lo dice su clasificación, de números decimales. Por ejemplo, tenemos el 0,45 o el 42,567. Termina en el 7 y de ahí nos siguen más números hasta ahí. Por eso dice finitos. La otra clasificación es cuando tenemos decimales infinitos. Específicamente vamos a tener los decimales infinitos periódicos en que todo el decimal se repite, tiene alguna condición o alguna repetición de decimales. Por ejemplo, tenemos el 10,5 periódico y esa rayita me va a indicar el número que se repite. En este caso es el 5 y en el segundo caso tenemos el 42,431 periódico, es decir, el 4, el 3 y el 1 se repiten. Ya son 3 números que se repiten. El periodo puede ser varios números o puede ser uno solo, pero siempre va a ser su decimal completo. A diferencia del decimal infinito semiperiódico, aquí en este caso vamos a tener lo que son la parte anteperiodo, que es la parte decimal que no está bajo el periodo. En este caso va a ser el 5, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a llamar como anteperiodo. Y el 3 va a ser nuestro periodo. De esta misma manera podemos tener otro ejemplo en el que el anteperiodo es un 0, pero también cuenta como anteperiodo, ¿ya?
Y en este caso también se repite el 41, entonces 0,041 periodo, en donde el 41 es el que se repite infinitamente. Y esta es la clasificación de números decimales. La operatoria es que tenemos los números decimales, vamos a recordarlo un poquito. La suma y la resta tienen en común que para operarlas tenemos que alinear los números en torno a la coma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos la suma de 345,1854 más 14,453. ¿Cómo lo desarrollamos? Escribimos el 345,1854 y el siguiente número que vamos a sumar también lo escribimos en torno a la coma. Si la coma la pusimos en este lugar, aquí mismo va a ir la coma del número que vamos a sumar, entonces va a ir el 14 antes y el 453. Y eso lo vamos a sumar. Si nos fijamos, hay espacios que no están asociados y en estos espacios lo vamos a rellenar con ceros. Y vamos a sumar 4 más 0, 4, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, ponemos el 3 y el 1 de reserva, 4 más 1, 5 y más 1, 6. Coma, seguimos manteniendo la coma. 5 más 4, 9, 4 más 1, 5 y 3. Así el resultado final va a ser 359,6384. De la misma manera realizamos lo que es la resta, ubicando los números en torno a la coma. Ponemos la coma, 1371 y el segundo número también va a ir la coma en el mismo lugar, así que el 5 va a ir aquí delante y va a ser 9162. Pero vamos a restar. Así que resolvemos. 1 menos 2 no se puede, así que le vamos a pedir prestado al vecino, de alguna manera, para decirlo. Nos va a quedar 6 y hay que quedar 11. Así va a ser 11 menos 2, eso es 9. 6 menos 6, 0. 3 menos 1, 2. 1 menos 9 no se puede. Aunque esté en la coma, puedo hacerle, como el pedirle prestado al vecino, va a ser 5. Y aquí nos va a quedar 11. Así que 11 menos 9, 2. Como viene en la coma, aquí también va a ir la coma. 5 menos 5, 0. Y 7. Así el resultado final va a ser 70,2209. Eso es lo que hay que recordar. Las operatorias de suma y resta se resuelve de la misma manera como lo hemos hecho antes, pero ubicar bien los números en torno a la coma. La otra operatoria que nosotros vamos a trabajar va a ser la multiplicación de números decimales y esta se desarrolla de la misma manera como multiplicábamos números enteros, pero primero nos vamos a olvidar un poquito de las comas, ¿ya? Aquí tenemos, la voy a escribir de nuevo para que se note un poquito más los números. 45,32 por, si escribo el X o el punto, está muy bien, no hay ningún problema, es lo mismo. 6,21. Entonces, yo me voy a olvidar un poquito de las comas, esta coma y esta coma, y voy a multiplicar como uno lo desarrolla de manera, por así decirlo, normal. Empiezo desde el 1, 1 por 2, 2, 3, 5 y 4, esa es la multiplicación por 1, me salto un espacio y sigo con el 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 5, 10, 0 y 1 de reserva, 2 por 4, 8, más 1, 9. Terminé con el 2, hago otro espacio y empiezo con el 6. 6 por 2, 12, 1 de reserva, 6 por 3, 18, más 1, 19, o 1 de reserva, 6 por 3, 30, más 1, 31, y va a ser 3 de reserva, 6 por 4, 24, más 3, 27. Y luego sumo, me va a quedar 2, 7, 8 más 3, 13, 1, aquí me va a dar 14, 11, 8 y 2. Y ahora ubico la coma. Cuento cuántos números hay
después de la coma. Aquí hay 1, 2, ¿cierto? Y en este número también hay 1 y 2. Entonces tengo en total 4 números después de la coma. Así que cuento de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Y aquí adelante va a ir la coma. Así el resultado final va a ser 281,4372. ¿Ya? Así se resuelve la multiplicación de números decimales. La otra operación es la división. ¿Qué sucede o qué debo hacer yo cuando divido dos números decimales? Bueno, debo desplazar la coma a la derecha para que con el número que yo estoy dividiendo se convierta en un entero. Entonces, yo desplazo tanto en el divisor como en el dividendo los números, la coma mejor dicho, a la derecha. Desplacé un espacio en el primero. Ahora en vez de ser 4,965 me va a dar 49,65 dividido, también desplacé en 1 en 25 y divido como yo lo sé hacer. Ya va a ser 49,65 dividido en 25. Tomo dos cifras. ¿Cuántas veces me cabe el 25 en el 49? Me cabe una vez, así que va a ser menos 25. Así que 49 menos 25 es 24. Ahora voy a bajar cifras después de la coma, así que en mi resultado voy a poner la coma y puedo bajar esta cifra. Y me pregunto cuántas veces cabe el 25 en el 246. Cabe 9 veces. Y eso me va a dar 225. Es decir, aquí me voy a poner el 9. 9 por 25 va a ser 225. Si resto, me va a quedar 21. ¿Ya? Ahora bajo el 5. ¿Cuántas veces me cabe el 25 en el 215? Caben 8 veces. 8, aquí está, 8. Y 8 por 25 es 200. Si resto, lo voy a escribir aquí la resta, me va a quedar 15. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí. Como ya estoy con cifras, bajando cifras después de la coma, yo puedo ir agregando ceros sin ningún problema. Estos ceros de aquí los puedo ir agregando porque estoy bajando números después de la coma. ¿Cuántas veces ahora me cabe el 25 en el 150? Bueno, esos son 6 veces exactas, así que 6 por 25 es 150. Resto y me queda 0. Así mi resultado final va a ser 1,986. Así se realiza la división de números decimales. Ahora, ¿cómo va a ser con fracciones? Primero recordar la clasificación, donde se clasifican las fracciones como fracciones propias, impropias y mixtas. En el primer caso, la fracción propia es aquella cuyo numerador es menor que el denominador. Veamos un ejemplo en el que tenemos 7 onceavos. El numerador es 7 y el denominador es 11. Si nos fijamos, el denominador es mayor que el numerador. Entonces este va a ser una fracción propia. Vemos el caso de la fracción impropia, va a ser todo lo contrario. En esta, el numerador va a ser mayor que el denominador. Por ejemplo, el numerador en esta fracción, que es 15 sextos, va a ser mayor que el denominador. Así que el 15 es mayor que 6, así que esta es una fracción impropia. ¿Qué sucede con la fracción mixta? La fracción mixta es aquella fracción impropia que se expresa como una parte entera y una parte con una fracción propia. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos 6 enteros, 3 quintos. ¿Cómo podemos asociar esta fracción mixta a la fracción impropia? Bueno, nosotros vamos a multiplicar el denominador por el entero
y vamos a sumarle el numerador. Ese va a ser nuestro numerador, va a ser 5 por 6 más 3 y el denominador se mantiene. Así va a ser la fracción 33 quintos. Esta es la fracción impropia asociada a esta fracción mixta, ¿ya? ¿Y cómo pasamos desde la fracción impropia a la mixta? Bueno, el 33, que es el numerador, lo dividimos por el denominador. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 33? Cabe 6 veces. Y 6 por 5 es 30, restamos, me quedan 3. En donde el 6 va a ser mi parte entera. Y el resto me va a quedar como numerador. ¿Ve? 6 enteros, 3 quintos. Y el denominador siempre se mantiene. Las operaciones de fracciones vamos a tener que la suma y resta se realizan de la misma manera, pero siempre hay que tener en cuenta de que los denominadores deben ser iguales. En cuyo caso no lo sean, debemos igualarlo determinando un mínimo común múltiplo entre los denominadores de la fracción involucrada. ¿Qué quiere decir eso? Hagámoslo con ejemplo. El primer ejemplo, los denominadores no son iguales. Tenemos el 5 y el 3. Entonces nosotros vamos a hacer el mínimo común múltiplo entre el 5 y el 3. ¿Cómo lo hacemos? Siempre vamos a realizar una tablita en la cual vamos a buscar el 5 y el 3 y lo vamos a dividir por factores primos. Es decir, el 2, el 3, el 5, el 7. Puros números primos. No podemos dividir por números compuestos que pertenezcan a una tabla de multiplicar. Supongamos, ¿puedo dividir por 2 el 5 y el 3? No puedo, entonces voy a tener que empezar por el 3. El 5 lo puedo dividir por 3, no, así que se mantiene. El 3 lo divido en 3, sí, y me queda 1. Ya terminé con la segunda columna. Y ahora divido por 5. 5 dividido en 5, eso es 1. Y ya terminé. Entonces, mi mínimo común múltiplo entre estos números va a ser la multiplicación de estos factores. Los factores de aquí. 3 y 5, y eso va a ser 15. De esta manera, mis nuevos denominadores van a ser 15 en ambas fracciones. Y como es suma, ¿qué le hice al 5 para obtener este 15? Lo multipliqué por 3. Así que el 6 también lo voy a multiplicar por 3. Así de esta manera mi numerador va a ser 18. Ahora me hago la misma pregunta pero con el 3. ¿Qué le hice al 3 para llegar al 15? Lo multipliqué por 5. Así que el 11 también lo multiplico por 5 y mi numerador va a ser 55. Ahora que tengo suma de fracciones con igual denominador, que son 15, yo voy a mantener el denominador, el 15, y voy a sumar los numeradores, que es el 18 más el 55. De esta manera, mi resultado va a ser 53 quinceavos. ¿Ya? Siempre igualar primero el denominador. En el segundo caso, me ocurre lo mismo, 9 y 4. No tengo denominadores de iguales denominadores. ¿Qué hago yo? Determino el mínimo común múltiplo realizando la tablita. 9 y 4. Voy a dividir por 2. ¿El 9 lo puedo dividir por 2? No, así que mantengo el 9. ¿El 4 lo puedo dividir por 2? Sí, me quedan 2. Sigo dividiendo por 2. El 9 lo sigo manteniendo. Y aquí voy a obtener 1. Luego divido por 3. 9 y 3. Me quedan 3. Como en la segunda columna ya terminé, pero la sigo utilizando. Y por último, divido por 3. Y me queda 1. Así terminé la primera y la segunda columna. Luego voy a multiplicar estos factores de aquí. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3 van a ser 36. Ese va a ser mi nuevo denominador. Así que mi nuevo denominador va a ser 36 en ambas fracciones.
Y, ¿qué le hice al 9 para llegar al 36? Lo multipliqué por 4. Así que al 7 también lo voy a multiplicar por 4 y esto es 28 menos. ¿Por cuánto multipliqué el 4 para llegar a 36? Lo multipliqué por 9. Así que al 5 también lo multiplico por 9. Y aquí voy a tener que es 45. De esta manera tengo resta de fracciones de igual denominador. Así que mantengo el denominador, que es 36, y resto los numeradores. 28 menos 45. ¿Cuánto es? Aquí me va a quedar un número negativo, puesto que el 45 es mayor. Así que me va a quedar negativo. Y al restar voy a tener que es 13. No, si no mal me equivoco es 17. 45 menos los 28 es 17. Y denominador 36. Así realizo la resta y la suma haciendo el mismo procedimiento, y lo único que me hace la diferencia es la operatoria que estoy haciendo en el medio. En uno sumo y en el otro resto. Las otras operatorias con fracciones tenemos la multiplicación y la división, y también la vamos a hacer con ejemplos. La multiplicación se hace de manera lineal, es decir, yo la hago hacia el ladito. La primera es una multiplicación. Entonces yo multiplico los numeradores, que es el 11 y el 7, y multiplico los denominadores, que es el 5 y el 12. Resuelvo, me va a quedar 77 en el numerador y me va a quedar 60 en el denominador. Y terminé. Así de simple es la multiplicación de fracciones. Ahora, la división de fracciones es diferente, se hace de manera cruzada. Es decir, en mi resultado de la fracción que yo voy a buscar, voy a tener que multiplicar numerador de la primera fracción por denominador de la segunda fracción. Es decir, y esto va a ir al numerador de mi resultado. Va a ser 7 por 2. Y luego voy a multiplicar denominador de la primera fracción por numerador de la segunda fracción, y esta multiplicación va a ir en el denominador de mi resultado. Resuelvo. Ahora la multiplicación de manera cruzada va a quedar 14 y 25. Y ahí tengo resuelta mi división de fracciones. Se hace de manera cruzada. Un truquito que se puede hacer para no enredarme en su manera cruzada: si tengo 5 quintos dividido en 5 medios, 7 quintos dividido en 5 medios, ¿qué hago yo? Invierto la segunda fracción y transformo esta división en una multiplicación. Va a ser 7 quintos, esta división pasa a ser multiplicación, y la segunda fracción la invierto, 2 quintos. Y la multiplicación si se desarrolla, que va a ser de manera lineal, así que va a ser 7 por 2 y 5 por 5. Y eso es 14 25. Y me va a dar el mismo resultado que el anterior. Pueden hacerlo por los dos métodos. Este es una ayudita al segundo, pero el primero es la manera correcta de hacerlo. El segundo también está correcto hacerlo, es una ayudita, es como un truquito. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero hacer todas las operaciones en conjunto? Voy a priorizar lo que son las operatorias con fracciones, puesto que tiene una mecánica muy que hay que recordarla muy bien, pues, puesto que los ejercicios son diferentes. ¿Ya? Entonces, lo primero a recordar es la prioridad de las operaciones, en donde primero debo desarrollar lo que son los paréntesis, luego las potencias, luego viene la multiplicación y la división, que tienen la misma prioridad. Pero, ¿cuál hago primero? Bueno, siempre trabajar de izquierda a derecha. Al que aparezca primero a la izquierda, desarrollo primero y después voy hacia la derecha. Y de la misma manera, la suma y la resta tienen la misma prioridad y también se desarrolla de izquierda a derecha. Un ejemplo
Para resolver este ejercicio nos vamos a dar cuenta que tenemos divisiones, suma, resta y multiplicación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Que tiene prioridad entre la suma y resta. Tenemos la multiplicación y la división. Tenemos aquí una división y aquí una multiplicación. Como están separadas, podemos realizarla a la misma vez. Primero la división, en el que voy a multiplicar 45 por el 3. Eso es 135, si no mal me equivoco. Y va a estar dividido por la multiplicación de 4 por 5, que eso es 20. Esta parte que aún no la toco, la sigo manteniendo, que va a ser 3/4. Ahora multiplico hacia el lado, va a quedar negativo. 6 por 1, 6. Y 5 por 2, 10. Luego tengo suma y resta y lo puedo desarrollar toda la misma vez porque tienen la misma prioridad. Así que como tengo suma y resta de fracciones con diferentes denominadores, tengo que obtener el mínimo común múltiplo entre todos ellos. Entonces va a ser el 20, el 4 y el 10. Empiezo dividiendo por 2. 20 dividido en 2 es 10. Luego 4 dividido en 2 es 2. 10 dividido en 2 es 5. Puedo continuar dividiendo por 2. Me va a quedar 5. 1. Terminé con esta columna. Y el 5 se sigue manteniendo. Y por último divido por 5. 1 y 1. Y terminé. Ahora multiplico todo esto. 2 por 2, 4. Y por 5 eso es 20. Mi mínimo común múltiplo entre todos los números va a ser el 20. Más 20 menos 20. ¿Qué le hice al 20 para llegar al 20? Nada, así que lo mantengo. ¿Por cuánto multipliqué el 4 para llegar al 20? Al 4 lo multipliqué por 5, así que el 3 también lo voy a multiplicar por 5. Y eso es 15. Y el 10, ¿qué lo hice para multiplicar para llegar a 20? Lo multipliqué por 2. Así que el 6 también lo multiplico por 2 y eso es 12. De esta manera hago una sola operatoria que va a ser 135 más 15 menos los 12. Si resolvemos eso, nos va a quedar 138 dividido en 20. Podemos simplificar por 2 y voy a tener como resultado final lo que es 69 diezavos. ¿Ya? Así se resuelve, aplicando lo que es las prioridades de la operatoria. Un segundo ejercicio que podemos hacer es este de aquí. Fijémonos, tenemos división, multiplicación, ambas juntas. ¿Qué hacemos primero? La división, porque es la primera que está de izquierda a derecha. Y no olvidar de realizar este paréntesis. ¿Ya? Hago la multiplicación entre el 1 y el 7. Pueden ustedes, para que no se les enrede, hacer los ejercicios a un ladito y luego solamente poner los resultados. Por ejemplo, vamos a poner aquí al ladito 1/2 dividido por 3/7. Voy a multiplicar el 1 por el 7 y eso es 7. Y el 2 por el 3 y eso es 6. Así que mi resultado final va a ser 7/7. Y eso lo pongo aquí como resultado final. Me olvido de todas esas rayitas para que no se vea desordenado. Mantengo el por 6/5 menos. Tengo que hacer el paréntesis, así que va a ser 2/3 más 7/5. Suma de fracciones de diferente denominador. Entre el 3 y el 5 voy a dividir por 3, 1 y el 5 se mantiene. Luego divido por 5 y 1 y terminé. Así que mi denominador va a ser el 15. Por 15 más el 15. Se cambia estos denominadores. El 3 lo multipliqué por 5 para llegar a 15, así que el 2 también lo multiplico por 5. Y aquí arriba va a haber 10. Y este 5 lo multipliqué por 3
Así que el 7 también lo multiplico por 3 y me va a quedar 21. De esta manera solamente mantengo el denominador y sumo los numeradores. Y va a ser 31 quinceavos. Y este resultado va a ir aquí. Y me ahorré mucho espacio de ejercicios. Puedo ir haciéndolos al ladito. Y luego dividido en 2/3. Tengo multiplicación, resta, división. Voy a tener que hacer esta multiplicación y esta división, porque tienen prioridad. La multiplicación es el lado, así que no tengo por qué hacerlo aquí al ladito. Va a ser 7 por 6, 42, y 6 por 5, 30. Menos lo que obtenga aquí. O todavía no sé si es menos. Entonces, regla de los signos. Menos por un negativo dividido por un positivo. Sí, me va a quedar menos, así que corroboro. Y ahora solamente divido 31 quinceavos dividido en 2/3. Aquí puedo usar mi truquito, que era 31 quinceavos. Convierto en multiplicación esta división e invierto la segunda fracción. Y así multiplico hacia el lado. Voy a tener que es 93 dividido en 30. ¿Ya? Así que lo que va aquí va a ser 93 dividido en 30. Tengo resta de fracciones de igual denominador, así que mantengo el denominador y resto los numeradores. Voy a tener como resultado final menos 51 dividido en 30. ¿Lo puedo simplificar? Puedo simplificarlo por 3. Voy a tener arriba, mantengo nuevamente el menos, arriba me va a quedar 17 y en el denominador me va a quedar 10. Y ese va a ser mi resultado final. De esta manera hago lo que son los ejercicios combinados o operatorias combinadas, siempre utilizando la prioridad de las operatorias. ¿Ya? Eso son lo que vamos a reforzar hasta el momento, solamente operatorias, cómo resolver y todo ello. Y recordar que ya para la siguiente actividad vamos a utilizar esta operatoria en la resolución de problemas de planteo o de la vida diaria. Les dejo una frase para ustedes que dice que la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Confíen en que pueden realizar las actividades, confíen en sus habilidades. Si cuesta un poquito, no hay problema. El tiempo está, la disposición mía está para ayudarlos. No duden en mandarme sus consultas, sus problemas para desarrollar un ejercicio. Si necesitan un poquito más de ayuda por mi parte, yo los voy a ayudar. Pueden comunicarse conmigo por mi correo o por medio de su profesora jefe. La disposición y la comunicación existe, así que no duden en ello. Así que desde ya un besito a la distancia, espero que se encuentren muy bien y trabajemos en las actividades. Nos vemos, esperando vernos muy pronto. Chaito.